Me gané la lotería mientras mi esposa estaba enferma, y la mentira casi destruye nuestro matrimonio. Nunca quise contar esta historia, porque sí, me avergüenza. Si Laura escucha esto algún día, entenderá que durante el momento más frágil de su vida, yo tomé decisiones a sus espaldas. Y la verdad no creo que me lo perdone. Mi nombre es Daniela Herrera. Tengo 38 años. Llevo 14 años con la misma mujer y me atrevo a mandar esta historia no porque sea ingenuo, sino porque mi nombre es bastante común y dudo mucho que mi Laura sepa de esto. Pero yo ya no tolero más la sensación de no decírselo a nadie. He guardado esto durante tanto tiempo que me está quemando. Durante 11 años, nuestra vida fue muy simple, pero feliz. Éramos un matrimonio como cualquier otro, con sus altas, con sus bajas, con sus peleas, pero juntos. Y debo decir que amándonos. Nunca tuvimos lujos. Vivíamos en un apartamento pequeño, con paredes tan delgadas que la vida del vecino era prácticamente la mía. Yo me sabía cada detalle. Los vecinos eran excesivamente ruidosos. Los viernes eran de pizza barata y películas viejas. Los domingos caminábamos sin rumbo, inventando planes que nunca haríamos. Viajar a Italia, conocer la Torre Eiffel, abrir una cafetería donde Laura haría muffins, mudarnos cerca del mar para nuestra vejez. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que ninguna de esas cosas se haría realidad. Éramos ese tipo de pareja que no necesitaba demasiado para sentirse completa. Hasta que Laura empezó a cansarse. Al principio fue algo pequeño. Llegaba del trabajo y me decía, necesito 5 minutos, vengo completamente agotada. Pero de repente, esos pequeños momentos, esas pequeñas siestas, se convirtieron en 2 horas, luego más. Y aún así despertaba cansada. De ahí vinieron los dolores. Empezaron en las manos, acompañados de mucha fiebre. Y después los desmayos. 5 médicos. 5 médicos diferentes la atendieron. Le hicieron estudios, pruebas, análisis, le preguntaban su historial. 5. 5 opiniones distintas. 5 tratamientos que no tenían nada que ver el uno con el otro. 5 posibilidades de enfermedades. Cosas tan simples como simple estrés, ansiedad. Un doctor dijo que era anemia. Otro de plano dijo que no veía nada. Según ese doctor, Laura era hipocondríaca. Pero no, era algo mucho más complejo que eso. Por fin, llegamos al 6.º médico. Uno que desde el principio se interesó muchísimo en el caso. Y no se fue a los estudios básicos y sencillos que nos habían pedido los otros. Al contrario, revisó todo lo que ya teníamos y de inmediato nos pidió estudios mucho más profundos. Recuerdo perfectamente la oficina blanca, con un olor a desinfectante tan profundo que sentía que la nariz me ardía, y la manera en que el doctor evitaba mirarnos directamente cuando le explicó el diagnóstico. El doctor dijo una enfermedad autoinmune degenerativa. Nosotros entendimos costoso, o al menos yo fue lo único que escuché. Sabía que sería progresivo, que Laura no iba a tener una cura y que esto nos iba a costar mucho dinero. Laura no lloró. Yo sí. El tratamiento no era una cura, era una forma de ralentizar el deterioro. Mes a mes, medicación tras medicación, factura tras factura, porque deben saber una cosa. La gente que se enferma del sistema inmune paga mucho dinero por tratar mínimamente de sentirse bien, porque a veces ni con eso pueden mejorar.
Llegamos a un punto donde decidimos que necesitábamos vender el auto. Evidentemente, los otros pequeños lujos que podríamos tener de repente se acabaron. Paseos, idas al cine. Unas vacaciones que llevábamos mucho tiempo planeando se cancelaron. Comenzamos a pedir préstamos para poder sobrevivir. Yo, en el trabajo, pedí turnos dobles, que me pagaran horas adicionales, hacer trabajos especiales, todo lo que fuera necesario para poder sacar este barco adelante. Dormía a lo mucho 4 horas por la noche. Me despertaba con el sonido de Laura vomitando en el baño por los efectos secundarios del medicamento. Y fingía que yo tenía energía para que ella no se sintiera tan mal. Ella muchas veces me dijo que se reprochaba demasiado a todo lo que nos había orillado. Y yo le decía que estaba con ella, que yo no la iba a soltar, que íbamos a salir de esa. Pero en el fondo, cada noche, dormía porque en serio ya no tenía más energía, pero la cabeza no paraba de estar angustiada, de pensar cómo cada vez teníamos menos recursos y yo cada vez la veía más enferma. Una noche la escuché llorar en el baño. No quise entrar. Me quedé del otro lado de la puerta escuchando cómo se disculpaba con nadie. Tuve una conversación con ella misma, o no sé, no podría decir, donde ella decía que se sentía tan culpable de lo que nos había hecho, de cómo había terminado con ambos, y de que su enfermedad estaba acabando conmigo. Dijo que tenía miedo que yo me fuera antes que ella. Y ahí me di cuenta que por más que había intentado hacer que ella no lo notara, había sido imposible. Ella estaba al tanto de que yo estaba agotado, cansado, yo ya no podía nada más. Ay, escuché decir perdón, perdón por arruinar todo. Y esa frase, no sé, me rompió algo por dentro. Así que el martes compré un boleto. Era un día cualquiera, lluvioso, gris. Yo estaba agotado, con la cabeza llena de deudas. Entré a una tienda 24 horas para comprar un café y en la caja había un cartel luminoso anunciando un pozo acumulado histórico. Yo no pensé en cambiar mi vida. Pensé en escapar 5 segundos de la realidad, con la ilusión de que si ganaba todo ese dinero, todo lo que podría hacer. Así que sí, compré aquel boleto de la lotería. No elegí los números, dejé que la máquina decidiera. Lo guardé en la billetera y lo olvidé. Hasta el viernes. Laura estaba dormida después de un tratamiento muy fuerte. Yo estaba en la sala con el televisor encendido, sin sonido. Y se me ocurrió revisar los números desde el celular. El primero coincidía. Dije, qué bien. Luego coincidió el segundo. Luego el tercero. Y de repente dije, wow, estoy de suerte. Pero cuando el último número apareció en la pantalla, sentí que el corazón me golpeaba el pecho desde adentro. Había ganado 18 millones de dólares. Pero por supuesto que en ese momento yo no podía gritar, no podía saltar, no podía celebrar. Laura no estaba bien. Pero yo acababa de conseguir el premio mayor, 18 millones de dólares. Pero en ese momento, de forma muy extraña, lo primero que sentí fue miedo. Ese mismo día, el médico nos había hablado de una cirugía experimental. 40% de éxito, 60% de complicaciones graves. Y el costo, 2 millones de dólares. Antes la decisión era muy fácil. Simplemente no podíamos pagarlo. No había manera, no había posibilidad, ni siquiera nos pasaba por la cabeza. ¿Para qué nos íbamos a quebrar en algo que era imposible? Pero ahora sí era posible y eso cambiaba absolutamente todo. Si aceptaba aquella cirugía y algo salía mal, sería mi culpa. Si no la aceptaba y la enfermedad avanzaba, también sería mi culpa. El dinero no iba a resolver el problema. Me entregaba la responsabilidad completa y sí
se volvía un punto de decisión. Pero en cualquiera de los dos escenarios, yo perdía. Al día siguiente reclamé el premio de forma anónima. Abrí una cuenta en otro estado, contraté a un asesor financiero, bajo confidencialidad estricta. Firmé papeles como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Y luego volví a casa, como si me volviera a poner un disfraz de mí mismo. Laura estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas, y me preguntó: «Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo?». La miré. Esa mujer que confiaba en mí más que en nadie. Esa mujer que estaba pasando el peor momento de su vida. Y lo único seguro que tenía era mí. Y aún así le mentí. Le dije: «Todo igual, ya sabes, aburrido». Así fue mi primer mentira. Fluyó naturalmente. Durante las siguientes semanas viví dos vidas. En una, era el esposo agotado que contaba monedas para pagar medicamentos. En la otra, era un hombre con más dinero del que jamás imaginó tener. Empecé a investigar lo de la cirugía. Leí foros, busqué demandas contra el hospital. Encontré historias de pacientes que no salieron como esperaban. Descubrí que el hospital estaba compitiendo por financiamiento internacional y necesitaba casos exitosos. Y por primera vez, dudé del médico de mi esposa. No quería que Laura fuera un número en un estudio, un experimento, como si fuera un animal en un laboratorio. Pero tampoco quería que siguiera deteriorándose lentamente. Mientras tanto, Laura empezó a hablar de rendirse. Cada vez tenía menos energía, no podía seguir afrontando aquel tratamiento. Y un día me dijo: «Basta, basta, amor, no quiero que te endeudes más por mí. Si esto sigue empeorando, prométeme que no vas a vender todo para salvarme. Tenemos que detenernos a tiempo. Me voy a ir, pero no me voy a ir dejándote en la ruina». Cuando escuché esas palabras, yo sabía que ya no tenía que vender nada, pero no le dije nada. No le dije la verdad, guardé silencio. Con aquel dinero comencé a buscar opciones en el extranjero: clínicas privadas, tratamientos avanzados, especialistas que no estaban ligados a estudios experimentales. Y encontré uno. Era demasiado caro, muy caro, pero tenía las mejores recomendaciones y estadísticas de haber tratado casos como el de Laura. Le dije a Laura que un antiguo compañero de la universidad me había ofrecido ayuda económica. Le conté una historia. Mentira, por supuesto, pero la hice tan detallada, con nombres y fechas, que parecía verdad. Pero ahí vino otra mentira. Al final Laura aceptó. Mi historia fue tan convincente que la creyó. Así que viajamos. El tratamiento fue largo, duro. Para ella fue complicadísimo. Pero por suerte, no era grave. Meses después, los resultados empezaron a mejorar. Los análisis mostraban estabilidad, luego mejoría, luego algo que de plano no esperábamos escuchar: remisión. Remisión. Laura lloró en la consulta y por supuesto que yo también. Era lo que tanto estaba pidiendo. Regresamos a casa con una nueva vida por delante. Y durante un año entero nadie supo la verdad. Yo le dije que de a poco íbamos a empezar a pagar deudas. Yo simulaba transferencias, movimientos, sacrificios que en realidad no dolían ni mucho menos existían. Comencé a invertir el dinero en silencio. Compré propiedades a través de terceros. Construí una red invisible de seguridad financiera para que jamás me volviera a pasar lo que me había sucedido. Y una parte de mí pensó que podría vivir así para siempre, hasta que cometí un error.
uno grave. Una tarde, Laura estaba buscando documentos para renovar el seguro médico. Yo había dejado una carpeta mal cerrada en el estudio. Dentro había estados de cuenta. No era obvio, pero las cifras no cuadraban con nuestra situación. Así que escuché el silencio desde aquella habitación donde estaba Laura, ese silencio pesado que antecede una tormenta. Y de repente, mi voz resonó. Daniel, ¿puedes venir un momento, por favor? Entré al estudio y la vi sosteniendo los papeles en la mano, mostrándomelos con todo el propósito de que le explicara qué significaba. Apenas vi esa escena, intenté hablar, pero mis palabras simplemente no salían. ¿Te lo pregunto otra vez? ¿Qué significa esto, Daniel? Y por primera vez, en más de un año, no mentí. Le conté todo. El boleto, el premio, la cuenta secreta, las investigaciones, las dudas sobre el hospital, la decisión de llevarla al extranjero. Mientras hablaba, su expresión no era de alivio, era de traición. Y claro, debo decir una cosa. No tuve el valor, como les dije al principio. En algún momento sí me cuestioné si pagar aquel tratamiento o no. Pero eso jamás se lo conté a Laura. Mientras más hablaba, ella me veía y terminó diciéndome, ¿cuándo pensabas decírmelo? Y no supe qué responder. Agaché la mirada. ¿Tomaste esta decisión solo? ¿Decidiste sobre mi vida sin consultármelo a mí? En ese momento intenté explicarle que tenía miedo, que no quería cargar con una responsabilidad imposible, que si algo salía mal no quería que sintiera, no sé, que yo había sido el culpable o que yo mismo me sintiera así. Pero mientras hablaba, comencé a entender lo que estaba diciendo. Yo no la estaba protegiendo, en ningún momento lo había hecho. La había reemplazado, había decidido sobre ella. Durante semanas, ella pensó que luchábamos juntos contra la falta de dinero. Pero yo estaba luchando solo contra una decisión que nunca le permití tomar. Y tampoco la estaba tomando en cuenta cuando pensé en si pagar aquel tratamiento o no. Laura no gritó, no rompió nada, realmente no hizo escándalo. Solo me dijo, Daniel, no me mentiste por dinero. Me mentiste porque claramente no confías en mí. Y esa frase me dolió. Mucho. Pasaron días sin que nos habláramos. Nos volvimos fantasmas en aquella casa. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que había kilómetros entre nosotros. Y el dinero estaba ahí, en la cuenta, intacto, inútil. Hasta parecía que tener tanto dinero nos había separado. Así que una noche, Laura se sentó frente a mí en la cocina y me dijo, si la situación fuera al revés, ¿te habría dejado decidir solo si vivías o morías? ¿Eso te hubiera gustado? ¿Que yo decidiera por ti? Y no, por supuesto que la respuesta era que no. Pero por primera vez estaba entendiendo que el verdadero conflicto nunca fue la cirugía. Fue el control. Yo creía que amar era cargar con todo. Pero amar también es compartir el peso. Laura necesitaba tiempo, ocupó terapia, conversaciones incómodas. Y yo también. Yo también necesitaba perdonarme por aquello. Saber si en realidad confiaba en mi esposa o solo la controlaba. No nos divorciamos. Pero tampoco volvimos a ser exactamente los mismos. Algo cambió. Algo se quebró después de esa situación. No sé si se pueda volver a construir o simplemente la base ya es diferente. Hoy seguimos juntos. Por supuesto que ella sabe que gané la lotería, sabe cada detalle.
A veces bromea diciendo que es la única mujer que se enteró un año después de volverse millonaria. Pero también sé que detrás de aquella frase siempre hay un poco de dolor. La manera en que me mira cuando hablamos de decisiones importantes. El cómo recalca cuando dice, entre los dos tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Y cada vez que lo hace siento una mezcla de alivio y culpa. El dinero pudo salvar su cuerpo, pero también sé que mi silencio casi destruye su confianza. Ella cree que la salvé porque la amo. Pero debo confesar hoy la verdad, porque a eso vine, a decir lo que no le puedo decir a ella. Y la verdad es muy incómoda. La salvé. Y al mismo tiempo le quité el derecho de elegir su propio destino. Por control, por poder. No sé, por ambición. Porque me creí superior. Porque el dinero te da ese extraño poder de creer que puedes decidir por los demás. Si te gustan las historias donde el amor no siempre es tan limpio como parece, suscríbete a Relatos de Internet 13. Aquí, la verdad casi siempre tiene un precio.